Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy buenas noches, dominguito 13 de junio. Pues ya estamos aquí, listísimos para hablar hoy de un tema diferente. Muchísimas gracias por conectarse, ya estoy viendo algunas personas conectadas aquí en el Face, les agradezco muchísimo este detallazo. Buenas noches, saludos a todos, dice Anthony. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué dices, Memo? ¿Si pudiste resolver tu problemilla ahí de lo de los kilos? Itzia, también muy buenas noches. Y algunos más que están por aquí. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no tratamos y es importantísimo en seguridad y salud ocupacional, pero no nada más en seguridad y salud ocupacional, sino es un tema que debiera ser base para cualquier empresa, para cualquier negocio. Y vamos a hablar de los agentes implicados. Pero antes de entrar al tema de los agentes implicados, quiero platicarles de algo primero referente al mismo tema obviamente, pero vamos a darles un antecedente. ¿Qué es lo que cualquier empresa debe tener? Cualquier empresa que inicia debe crear siempre un sustento filosófico. ¿Qué es esto del sustento filosófico? Debe tener una base justo filosófica para de dónde partir. Cosas tan sencillas como la misión, la visión, pero lo que normalmente no tenemos, ya ahora hasta por cuestiones de política, tenemos, ay, se me fueron, tenemos la misión, la visión, los valores, tenemos políticas de calidad. Sin embargo, lo que casi nunca se tiene es el propósito. Es importante que la empresa comience con un propósito, o sea, no es exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, o sea, no es como el describir lo que estamos haciendo, sino más bien es hablar un poquito de qué es lo que nosotros desde el punto de vista, lo voy a decir de esta manera, romántico estaríamos haciendo. Por ejemplo, si yo me dedico Coca-Cola a hacer refrescos, el propósito no es hacer refrescos. Ellos tienen un propósito, no recuerdo bien, pero va como por hacer feliz o reunir a las familias, una cosa así. Este es el propósito. ¿Para qué? Porque de ahí partimos para impregnar a toda nuestra gente, a todos nuestros colaboradores, para que ellos también vayan con esa mentalidad. Entonces, si yo me dedico a hacer juguetes, bueno, mi propósito no es hacer juguetes, sino hacer felices a los niños, por ejemplo. Y así sucesivamente, de tal manera que tengamos como un ideal. Nosotros nos dedicamos a, a dar capacitación, pero en realidad lo que buscamos es desarrollar y mejorar la calidad de vida de nuestros prevencionistas. Eso es lo que en realidad pretendemos. Eso es lo que en realidad pretendemos. Entonces, muy importante que busquemos como cuál es el asunto del propósito antes de pasar al asunto de los agentes implicados. Ya que nosotros tenemos un propósito y tenemos perfectamente diseñado nuestro, nuestro sustento filosófico, ahora sí, vamos a comenzar entonces con los pequeños detalles de los agentes implicados. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva para que hablemos de los agentes implicados. Permítanme tantito. Ve, ahí están dando algunos saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo están? Déjenme pasar a la siguiente slide para hablar de los agentes implicados. ¿Quiénes son nuestros agentes implicados? Ahí les va. Los agentes implicados son las personas que se encuentran dentro de nuestra organización y que por ellas logramos lo que estamos logrando. Miren bien, si nosotros estamos vendiendo en un centro comercial, en un supermercado, o nosotros damos capacitación, o nosotros hacemos químicos para la industria, o hacemos carros, o lo que nosotros hagamos, tenemos de entrada una empresa. Esta la tenemos en la parte superior. Aquí estamos señalando nosotros la empresa. Y la empresa como tal tiene dentro de su instituto, dentro de su formación, dentro de su estructura, a los trabajadores. Siguiente círculo hacia abajo. Entonces, los trabajadores forman parte de la empresa. Pero alguien que nosotros normalmente no, o las personas que normalmente no tomamos en cuenta, son a nuestros proveedores. Entonces, hay gente que está dentro de la empresa, que pertenece a la empresa de alguna manera, porque de alguna forma nos está representando en muchos sentidos,
pero que no son quizá parte de nuestra nómina. Sin embargo, si ellos fallan o su trabajo no se ve reflejado de manera adecuada, es muy probable que también la empresa principal, o sea, el negocio como tal, falle. Por eso es importante darles esa importancia a los proveedores. De ahí brincamos. De estos dos brincamos a los clientes, y obviamente los clientes traen el dinero para que los inversionistas, al ver resultados, hagan el círculo completo y los inversionistas vuelvan a invertir en la empresa. Esto se hace un círculo completo, pero vámonos desde el punto de vista del propósito. Si la empresa al iniciar tiene un propósito, quiere decir que los directivos, los dueños, el CEO, los gerentes, los supervisores, los jefes de área, están alineados con el propósito, también nuestros trabajadores van a estar alineados al propósito. Esto es importante. Y cuando nosotros los alineamos, si metemos a nuestros proveedores, entonces el proveedor también va a decir, ok, entonces nuestra chamba es hacer feliz a... Esto es muy padre y pareciera que desde el punto de vista psicológico a veces no se nota mucho, pero realmente es muy muy importante que nuestra gente se levante con la convicción, no necesariamente de llenar formatos, de llenar Exceles, de hacer un trabajo rutinario, sino que sepa que ese trabajo que está realizando va en dirección a los niños, va en dirección a las familias, va en dirección a mejorar la vida de los prevencionistas, como en este caso. Y eso nos impregna muchísimo, nos da muchísimo valor y el saber qué es lo que en realidad estamos haciendo. Cuando logramos esto y logramos impregnar también a nuestros proveedores de esa misma visión y de esa misma forma de pensar, el trabajo que hacen nuestros trabajadores junto con los proveedores le van a generar, obviamente porque lo hacen de una mejor forma, le van a generar una experiencia al cliente diferente con el producto. Y al generarle esta experiencia diferente al cliente, el cliente va a desear comprar cada vez más y va a ser más feliz al inversor, que el inversor nuevamente va a regresar el ciclo, aquí lo vemos, nuevamente regresará el ciclo a la empresa. Quiere decir, le volverá a meter dinero a la empresa. Pero no nada más es que lo llenemos de este detalle del propósito, sino que lo metamos en el proceso. Quiere decir, brigadistas, por ejemplo, esto ya lo hacen muchas empresas. Hay muchas empresas que ya lo hacen. Que sus brigadistas no nada más se conforman de sus trabajadores, sino también los brigadistas ya se integran dentro de la cuadrilla de brigadistas o del grupo de brigadistas, se integran ya proveedores. Proveedores que tienen de planta en el lugar ya se integran. ¿Sale? O por ejemplo, para reuniones o juntas de proyecto, ya no nada más son los trabajadores, sino también ciertos proveedores se toman en cuenta. O para mejoras, o para presupuestos, por ejemplo, detalles de presupuesto, o para así, mucho de lo que tiene que ver con la planeación anual y detalles o momentos importantes de la planeación de la empresa, no nada más se toma en cuenta a los trabajadores, sino también se toma en cuenta a los proveedores. De esta manera ellos nos podrán decir, no, espérate, es que tu equipo no da para eso, porque y debes tener en cuenta para este proyecto esto que tienes que crecer. Y eso obviamente te abre un panorama diferente y te permite tener integrados, y no nada más eso, sino casados contigo a tus propios proveedores. Es importante que tus proveedores estén contentos con la empresa, que sean tomados en cuenta. Les voy a poner un ejemplo de dos empresas diferentes con las que he tenido, por ejemplo, experiencia, para que se den una idea de esto. No voy a decir nombres nada más para no caer como en bronca en ese sentido. Pero tenemos la empresa A, en donde cada vez que yo me solicitan para darme un curso, para ofrecerme un trabajo de coach o de capacitación, es una empresa que en todo momento me dice, mira, tus días de pago son tales y no te fallan. Tienes que meter la factura en tal día, son muy ordenados y siempre te la reciben y no te ponen peros. A la hora de dar el curso te toman en cuenta muy bien, te dan muy buen trato, bla bla. Empresa B, en donde tardas hasta un año
caso real, hasta un año en cobrar una factura, donde cuando llegas los alumnos no están listos, apenas les están hablando, no están notificados y ese tipo de cosas que hablan de organización. Obviamente, ¿a cuál de las dos empresas yo prefiero asistir? Bueno, yo literalmente he corrido clientes así de decirles, no te voy a trabajar más de aquí en adelante porque tu proceso, tu sistema está muy mal, o sea, no estás organizado. ¿Eso obviamente les puede afectar? Sí, por supuesto. Yo recuerdo una de ellas que cuando le dije yo no te vuelvo a trabajar de aquí en adelante, la orden de compra todavía corría, prácticamente estábamos iniciando el año, le avisé de manera adecuada, pero en el siguiente curso todavía me habló para decirme, neto, neto, no me vas a trabajar, neto, neto, porque no estás organizado, porque llevas un año sin pagarme un curso. Entonces, justamente esos detalles de no tomar en cuenta bien y no darle el peso a los proveedores que se requiere es un problema. Ahora, de la misma forma, no darle el peso a tu misma gente y a tus áreas que requiere. Y entonces, obviamente, este trabajo mínimo que tú ves ahí, se ve reflejado, estos detalles que suceden, se ven reflejados directamente en la atención al cliente. Esto se ve reflejado en la atención al cliente. ¿Por qué? Porque obviamente la manera en cómo, si yo les doy por ejemplo un curso de liderazgo o si les doy un curso de atención o de calidad en el servicio, y ese curso pues se vio cortado porque llegaron tarde, porque no estaban avisados, porque eso pega directamente en los resultados del curso y obviamente pega directamente en los resultados que tienen ellos para con sus propios clientes. Obviamente eso hace que los mismos clientes quieran sí o no o más o menos seguir comprando seguir invirtiendo en la empresa, comprando en la empresa, y los inversionistas ven minimizados sus ingresos y obviamente eso genera al final que tengan menos ingresos y que quieran dejarle menos dinero, va en retroceso, va otra vez regresando el dinero a la empresa. Entonces, esto es bien importante, los agentes implicados son bien importantes. Ahora, un ejercicio que debemos hacer, ¿cuáles son los agentes implicados que nosotros tenemos de base, con los que debemos funcionar bien sí o sí? Nosotros debemos identificarlos perfectamente. A veces no los tenemos ni siquiera ubicados. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa que trabaja y que requiere forzosamente de la luz, por ejemplo, para funcionar, no se ha dado cuenta que parte de sus funciones y como agente implicado debe tener a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, no se ha dado cuenta. Entonces, quiere decir que los pagos a la comisión deben ser muy puntuales. Quiere decir que la atención que le damos a CFE cuando llegan nuestras instalaciones debe ser muy buena. Que quizá hasta los debamos invitar para ciertos proyectos de ampliación, de crecimiento, bla, bla, para que nos den alguna opinión. Y es posible. Entonces, debemos nosotros identificar cuáles son nuestros agentes implicados que digamos son no gubernamentales, sí gubernamentales, y los que son enteramente esenciales, o sea, con los que no puedo yo dejar de contar porque el negocio se me viene abajo. Y esos obviamente están en la lista de, pues por decirlo de alguna manera, los preferidos que deben estar siempre en contacto con los gerentes, para que estén incluidos en los procesos, en los negocios, de manera, ahora sí que según lo tengas planeado y sea posible. Es bien importante que tus agentes implicados estén identificados porque eso genera una mejor satisfacción y una mejor experiencia al cliente y al final eso genera más ingresos. Básicamente es de lo que el día de hoy venimos a hablar. Ustedes saben que esta es una conferencia una clase muy rápida. La intención es que nosotros veamos esto. Tenemos como prevencionistas, yo lo sé, muchos proveedores. De repente esos proveedores los vemos más como una molestia debido a que ellos llegan a hacer una chamba, llegan a hacer un trabajo, pero te están solicitando que llenes permisos de trabajo, análisis de riesgo y te están pidiendo cosas y a veces los ves más como molestia. Aguas, cuidado. La atención que les debes dar justamente a esos proveedores es de un proveedor indispensable, ideal, sí o no. Si lo necesitas, eso que está haciendo el proveedor seguramente puede impactar en la calidad del servicio al cliente. Por eso es importante que lo trates muy bien, que lo tomes en cuenta, que le hagas caso, que lo atiendas rápidamente,
porque esos proveedores son necesarios. Y de igual manera, recuerden que dentro de la empresa tenemos tanto clientes como proveedores internos. ¿Qué quiere decir? Yo a alguien le doy un servicio y alguien requiere de mi servicio para seguir con el trabajo que tenemos dentro de la empresa. Por lo tanto, los clientes y proveedores internos también son necesarios y también hay que tomarlos en cuenta. Haz una lista de cuáles son tus agentes implicados, tanto internos como externos. Ve cuáles son los que pegan más en la atención al cliente, cuáles son los que ayudan más a que el cliente esté satisfecho, y eso siempre va a traer mejoras a los inversionistas y obviamente el retorno, el regreso de dinero para que la empresa siga creciendo. Muchísimas gracias por su atención. Qué buena onda que en día domingo a estas horas estemos, pues vaya atentos a la clase. Ojalá y esto te pueda ayudar a pensar de forma distinta, pues digamos que los procesos que tenemos dentro de la industria. Les agradezco a todos aquellos que se conectaron, bastante gente conectada, muchísimas gracias, bastante gente conectada, Alex, Alfredo, Men, Joy, Karina, Genaro, Guada, Jaime, Fanicita, Daniel, bueno, son bastantes, yo y Jesús, no voy a mencionar a todos porque si no se me van algunos, me van a ofender, pero muchísimas gracias a todos, les mando un gran abrazo, nos vemos el día martes. Esta semana vamos a estar hablando un poquito de análisis de gases, de los analizadores de gases básicamente, entonces esténse al pendiente porque les va a gustar justamente ese tema. Vamos a conocer algunos detalles de los analizadores de gases. Que tengan bonita noche, descansen, pásenla bonita con sus familiares, nos vemos el martes, el jueves y el domingo de la siguiente semana. Un abrazo a todos y que tengan un excelente inicio de semana. Saludos, bye bye.